A ver, pensemos en esto. Todo el sistema del capitalismo moderno se apoya en una idea que es a la vez potentísima y casi invisible. Es como una tecnología, pero no de hardware, sino una tecnología institucional que funciona como una verdadera armadura para la innovación, para la inversión. ¿Estamos hablando? Claro, de la responsabilidad limitada. Hoy lo que vamos a hacer es desarmar esta pieza clave de la economía, un concepto que no salió de la nada. Tiene sus raíces en la vieja Lex Mercatoria y que evolucionó para resolver un problema gigantesco: cómo coordinar la acción de miles de personas. Esta pregunta en realidad no es nada teórica. Es la premisa que pone en marcha el motor del emprendimiento. La respuesta está justamente en el diseño de un orden legal que fue evolucionando, casi como un orden espontáneo, para alinear los incentivos y permitir que el capital vaya donde puede crear más valor. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a analizar esta estructura en 5 partes. Primero, su mecánica básica. Luego, el impacto que tiene en la economía. Después, la tensión que inevitablemente crea. Veremos sus fallas y al final cómo el derecho intenta corregirlas. Muy bien, entremos en materia. La idea central aquí es la partición de activos. Imaginen que la ley crea un muro, una separación total entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio de sus dueños. Y este muro, como vamos a ver, tiene 2 caras. Lo interesante de este esquema es su simetría. Por un lado, tenemos el blindaje del propietario, que es lo que todos conocemos como responsabilidad limitada, ¿cierto? Y por el otro, el blindaje de la entidad, que protege al negocio en sí mismo. Juntos, lo que hacen es crear una persona jurídica distinta, un nexo de contratos que es estable y, sobre todo, predecible. Pensemos un momento en el blindaje de la entidad. Su función económica es de verdad crucial. Hace que la empresa sea una contraparte creíble con la que se puede hacer negocios. ¿Por qué? Porque garantiza que los activos del negocio están reservados para pagar las deudas del negocio. Así se protege lo más valioso, la estructura de capital que el emprendedor logró coordinar. Este caso práctico lo deja clarísimo. Los problemas personales de Mateo no pudieron arrastrar y destruir el valor de Naviera del Sur como un negocio en marcha. Cuando sus acreedores personales quisieron llevarse los barcos, se toparon con una barrera legal. Gracias a este escudo, la naviera pudo seguir operando, protegiendo así los intereses de sus propios acreedores, de sus empleados y de sus clientes. Perfecto, ahora demos vuelta a la moneda y veamos la otra cara del escudo, la responsabilidad limitada. Vamos a entender por qué se convirtió en el combustible del capital de riesgo y del emprendimiento a gran escala. Aquí lo que vemos es un proceso de mercado en plena acción. Al limitar la exposición al riesgo, la ley reduce de forma drástica los costos de información y de transacción. Esto permite que miles de inversores, cada uno con su conocimiento disperso, puedan coordinarse y diversificar sus apuestas. Y la lógica es simple: cuando el riesgo baja, el precio del dinero, o sea, el costo del capital, también baja. En resumen, el escudo del propietario es el que crea los incentivos correctos para que exista un mercado de capitales líquido y eficiente. Libera a los inversores de tener que estar encima microgestionando cada negocio. Y eso permite que existan los accionistas pasivos. Esto es fundamental para que el capital fluya hacia las ideas más prometedoras, en lo que es un verdadero proceso de descubrimiento empresarial. Pero, claro, esta armadura no es perfecta. Su protección genera una tensión fundamental, y todo depende del tipo de acreedor que la empresa tenga enfrente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Este es el punto clave de todo el análisis. Pensemos en 2 tipos de acreedores, ¿ok? Por un lado, tenemos a los que llamamos acreedores ajustables. Imaginen un banco. Un banco puede literalmente ponerle un precio al riesgo. Si ve que una empresa es medio riesgosa, pues le cobra una tasa de interés más alta o pide una garantía. Simple, se ajusta. Pero ¿qué pasa con los acreedores no ajustables? Alguien que, por ejemplo, sufre un accidente por una negligencia de la empresa. Esa persona no negoció nada, no tuvo la chance de ajustar el riesgo, se convierte en acreedor a la fuerza, de forma totalmente involuntaria. Y es aquí donde toda la lógica económica del escudo se debilita un poco. La justificación para proteger a los accionistas funciona de maravilla frente a quienes pueden protegerse solos a través de un contrato. Pero, ¿y los que no pueden? Esto nos lleva directamente al lado oscuro de la responsabilidad limitada, la posibilidad de que se use para transferir los costos del riesgo a la sociedad. Esta es la pregunta que atormenta a reguladores y jueces. Si la Naviera del Sur de nuestro ejemplo causa un derrame de petróleo gigantesco, pero sus activos no alcanzan ni de cerca para cubrir los daños, ¿quién paga el resto? La consecuencia es un problema de externalidades. La empresa puede privatizar las ganancias de sus operaciones,
Pero si ocurre un desastre, lo que hace es socializar las pérdidas. El escudo le permite a los dueños simplemente cerrar la empresa insolvente e irse, dejando a las víctimas y al resto de la sociedad con la factura. Para combatir este abuso potencial, el derecho tuvo que desarrollar una contramedida, una medida excepcional, la doctrina de levantar el velo corporativo. En esencia, es la facultad que tiene un juez para decir, un momento, en este caso específico, la separación de patrimonios no aplica. Es una herramienta potentísima, pero que en la mayoría de los sistemas legales se usa con una cautela extrema. ¿Por qué? Porque si se abusa de ella, se podrían destruir todos los beneficios económicos de la responsabilidad limitada que ya vimos. Bueno, y lo fascinante es ver cómo distintas culturas jurídicas intentan resolver este dilema. No hay una sola respuesta, ¿eh? Si miramos, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, para levantar ese velo corporativo se necesita algo muy pero muy grave. Hay que probar fraude, un abuso descarado de la figura de la sociedad. La vara está altísima. Es una medida excepcional. Pero luego vemos un caso como Brasil que toma un camino muy diferente. Allá, a veces basta con que la empresa no tenga activos suficientes para pagarle a ciertos acreedores, especialmente a los no ajustables, para que un juez decida perforar ese velo. El resultado es que el orden institucional en Brasil es, en este sentido, un caso atípico a nivel mundial. El escudo corporativo allí es mucho más débil. Y esto, por un lado, ofrece más protección a las víctimas en ciertos casos, pero por el otro, genera incertidumbre y podría aumentar el costo del capital. Es la muestra del eterno dilema entre protección e incentivo, una elección institucional con consecuencias muy reales. Al final del día, la búsqueda de ese equilibrio perfecto es constante. Refleja la tensión fundamental entre fomentar el crecimiento económico y al mismo tiempo garantizar que haya justicia para las víctimas. La verdad es que no existe una solución perfecta. Así que la pregunta final sigue en el aire. ¿Esta armadura invisible que ha permitido acumular capital e innovar a una escala sin precedentes es también una licencia para la imprudencia? El desafío constante para cualquier sistema legal es diseñar reglas que logren maximizar sus enormes beneficios y a la vez minimizar sus costos sociales.